Vamos a ampliar uno de nuestros títulos, nuevos medios, nueva grilla. Vamos a hablar a partir de este momento de la ley de la democracia, que ha sido debatida como pocas en todo el país a través de distintos foros. La ley de servicios de comunicación audiovisual. Le damos la bienvenida a Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal. ¿Cómo le va? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias. Gracias por estar en Visión 7, en la televisión pública. Bueno, entre otras cosas, hoy con Pedro veíamos las portadas de los diarios y nos llamaba la atención las críticas que venían de uno y otro lado, ¿no? Sobre todo lo que hace a la justicia. Por un lado había un recurso de amparo que se había presentado en Mendoza y eso quedó sin efecto. ¿Hay otros recursos que se presentaron y que todavía no se resolvieron, por eso dice que no se puede aplicar? Una medida cautelar que se impuso en Mendoza. Mendoza es una ciudad también complicada, ¿no? El imperio del monopolio en Mendoza también es fuerte. Y un diputado presenta un recurso, la jueza de Mendoza le da cabida y nosotros apelamos todas las instancias hasta que llega a la Corte. Y la Corte establece en un fallo, un dictamen que se habrá dado hace un mes y medio aproximadamente, que la medida cautelar que impedía la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual carece de razonabilidad. Ponen en esos términos jurídicos lo que nosotros expresábamos, como la mirada de un diputado que perdió en el libre juego de mayorías y minorías en el Congreso se impone sobre una ley votada en nuestro Congreso, en diputados y senadores. Entonces carece de razonabilidad. Ese fallo de la Corte habilita la aplicación de todos los artículos de la ley. Fue un fallo importante, 7-0. Y ayer, cosa que no dicen los diarios, había un recurso similar. En Salta, un juez de Salta le había aceptado el pedido de una diputada, la diputada Daer, y ayer la Cámara también se ajustó a los términos de la Corte. O sea, la ley está absolutamente aplicable y desde el grupo monopólico se establecen seguramente conceptos con tal de confundir. Conceptos, Mariotto, ellos lo saben, los abogados de los grupos monopólicos no son nene de pecho, saben muy bien lo que están diciendo. Conceptos que usted adelanta y que dicen textualmente otro avance oficial. Estamos hablando de la tapa del diario Clarín. Vigencia de la ley de medios a pesar de estar suspendida en la justicia. ¿Está suspendida en la justicia? No. Imagínense que el Estado no puede dar pasos de estos pasos si estuviese suspendida la ley. ¿Qué dicen el resto de los licenciatarios? ¿Qué dicen el resto de los juristas? ¿Qué dijo la Corte? Esto solo lo dice Clarín. Para Clarín hubiese sido el estado ideal que nunca se discutiese nada. Durante 26 años de democracia, se mantuvo el status quo de una ley de la dictadura que aparte en los 90 le permitió generar monopolio. ¿Cuándo se discute? ¿Cuándo se debate? Cuando hay una decisión del Ejecutivo tan importante de fortalecer con el envío del proyecto y el compromiso de la Presidenta de la Nación este debate en diputados y una participación de la sociedad, ahí el argumento del grupo monopólico empieza a debilitarse. Y ahora tienen que apelar a no ajustarse a la verdad. No vamos a decir a que están mintiendo. No se ajustan a la verdad y están diciendo que una ley está suspendida cuando está absolutamente aplicable. Y cada intimación que reciben los licenciatarios vienen y cumplen como corresponde, porque los abogados del grupo saben que se ajustan a derechos. Yo creo que quien escribe la tapa o no sabe toda la verdad o le cuentan medias verdades que son medias mentiras. Y en cuanto al tema de la reubicación de los canales, que está dispuesto en la ley del servicio de comunicación audiovisual, hay algunos que ya se están quejando, que dicen que los están desplazando. Bueno, también en otras épocas estaban del 60 en adelante y después los beneficiaron pasándolos entre los primeros, ¿no? Bueno, parece que salir de este esquema monopólico genera mucha incertidumbre, fomentada por esa herramienta que es esa tapa terrible y los medios que todavía tiene y dispone el grupo monopólico. Entonces generan una gran incertidumbre y parece que el tránsito del monopolio a la democracia es imposible de sobrellevar sin inquietudes. Bueno, no es así. Vivir en democracia es posible y las señales que distribuyen los cables no eran objeto de la ley vieja. La ley de la dictadura en 1980 no consideró las señales como objeto de ley. Pongamos un ejemplo. El Malevo Ferreira se suicida en la pantalla de Crónica TV. La pantalla de Crónica TV lo transgrede la ley y publica esa imagen truculenta en el horario de protección al menor.
no se lo puede sancionar a Crónica TV porque no era objeto de ley. Las señales no eran objeto de ley porque la ley nació vieja en el 80. Ahora las señales son objeto de ley, tienen que ajustarse, tienen que tributar y tienen que ajustarse a derecho. Al ser objeto de ley las señales y inscribirse en un registro, los cables ahora sí pueden recibir la instrucción de la Autoridad Federal de Aplicación de agruparlas por género, para que haya pluralidad, para que haya competencia y para garantizar la diversidad. Esa es la propuesta de la nueva grilla. La nueva grilla por género, porque se da el caso que quien distribuye señales y tiene el 80% de los abonados, tiene un público cautivo y un mercado monopólico, también genera señales y privilegia la suya en detrimento de la competencia. Lo que decía Claudia recién es cierto. Nosotros recordamos, en el canal 58 estaba Crónica, en el 60 al 26. Sí. Ahora, más o menos las pusieron adelante por una decisión empresarial, pero siempre privilegiando la propia en detrimento de las del resto. Entonces, por ejemplo, nos parece natural que la señal del canal público esté por fuera del agrupamiento de las señales abiertas. Y esto no es natural. Esto fue un capricho producto de mandar al fondo de la tabla de posiciones la señal del Estado. Entonces nosotros establecemos por la ley de la democracia que hay que agruparlas por género, las informativas todas juntas, las abiertas todas juntas, las infantiles todas juntas. La medida está publicada en el boletín oficial y rige a partir del 1 de octubre, el mes que viene. Exacto, se le da un plazo para que las plataformas de distribución de cable hagan los ajustes, lo publiquen en sus revistas, le comuniquen al ciudadano la nueva grilla. Entonces arrancan en el canal 2, en la señal 2, de la grilla de distribución de cable, la señal de generación propia que cada plataforma tiene que producir. Después siguen agrupadas las informativas, todas juntas, porque la pluralidad en la información genera ciudadanía y comportamiento cívico. Y si los operadores no cumplen con la reglamentación... bueno, si no cumplen con la ley y no cumplen con este aspecto de la ley, está catalogado como falta grave. La reiteración de faltas graves es caducidad de licencia. Pero aquí hay que ajustarse a derecho y hay que cumplir con la ley. ¿Por qué es lógico que un empresario que tiene el 80% de los abonados decida que tiene que ver la ciudadanía? Aquí hay un básico que garantiza pluralidad. Y todas las señales de cine juntas, las de política internacional juntas. Entonces, hay algunas que tienen que estar en todas las plataformas, como las informativas, TN, América 24, Crónica 26, C5, CN 23. Esas señales tienen que estar en todas las plataformas porque son las señales de género informativo nacionales y todas las tienen que proveer. Me adelanto a esto porque digo que para los que trabajamos en medios, esta ley del Servicio de Comunicación Audiovisual debería ser como la Constitución para cualquier ciudadano. No todos hemos leído el texto, entre los que me incluyo, lo voy a decir por las dudas. ¿Qué va a pasar con el tema de...? Porque uno dice, yo soy abonado de cable, pago una suma importante que me van aumentando cada 2 o 3 meses. Y resulta que a veces tengo canales y señales donde tengo publicidad, pero triplicada a lo que es la televisión abierta. ¿Cómo se entiende eso? La ley lo establece claramente. 12 minutos de publicidad para las señales abiertas y 6 minutos de publicidad para las señales de cable. Los que no son licenciatarios de televisión abierta tienen que dar 6 minutos de publicidad. Las que son televisiones abiertas, que se financian con la publicidad, claro, 12 minutos. Esto es taxativo y va a haber una resolución en estos días donde ponen en vigencia estos tiempos que establece la ley. Hablando de ley, comenzó el plazo para desinvertir. Otro tema muy sensible para aquellos que tienen una posición dominante. Claro, más que la desinversión es ajustarse a derecho, es ajustarse a los términos de la ley para que no haya monopolio. No se pueden tener más licencias de la que permite la ley en áreas de cobertura, porque esta ley es profundamente antimonopólica. Y hay un año para desinvertir en esos términos como ellos plantean y ajustarse a derecho como plantea la ley de la democracia. Esto significa que quien tiene más licencias de la que corresponde va a presentar un plan a la Autoridad Federal de Aplicación
para estar en concordancia con el texto de la ley. Mariotto, ¿qué va a suceder con canales, por ejemplo, como uno que tenemos los colegas, que es Canal 9, que está en manos de un grupo mexicano, donde prácticamente el trabajo del realizador de televisión, el operador, el sonidista, es prácticamente uno porque tienen producciones extranjeras? No, el 60% de producción propia en todas las señales, en televisión, y 70% de producción propia en radio. Porque eso es garantizar la fuente de trabajo de todos los que estamos acá en el estudio. Trabajo, expresión cultural, participación, la ley es taxativa, el 70% en radio, el 60% en televisión. Así que esos términos, también va a haber una resolución en breve que indique a partir de qué momento empieza la fiscalización para que se cumplan con esos términos de la ley. Arranca una etapa nueva en la comunicación en la República Argentina, en su aspecto cultural, en su aspecto de llegada al público masivo. Sí, porque jamás vivimos en pluralidad y en diversidad. Nosotros tenemos libertad de expresión si tenemos la oportunidad de acceder al medio. En democracia, desde el 83 tuvimos esa oportunidad. Se dejó atrás la censura y quien tiene oportunidad de acceder a un medio de comunicación puede decir lo que quiere. Pero ¿quién puede acceder? Entonces esta ley lo que garantiza es que haya distintos titulares, que no haya monopolios. Cuando hay monopolio hay alguien que se queda con la voz que le corresponde al resto. Cuando hay pluralidad en la titularidad de licencias, cuando el ciudadano sabe quién está emitiendo, cuando las personas sin fin de lucro, las entidades intermedias, las asociaciones civiles, acceden también al 33% del espectro, no solo que pueden emitir, sino que tienen garantizado el 33% del espectro, hay tanta pluralidad en la emisión que podemos vivir en diversidad y en verdadera libertad de expresión. Hoy el límite de la libertad de expresión en democracia lo da el monopolio. Pero cada ciudadano puede decir lo que quiere, lo que pasa es que no podemos acceder, hay sectores que no pueden acceder, hay expresiones culturales que han sido ocultadas, silenciadas o tergiversadas. Yo veo a veces la publicidad del diario Clarín, que dice esto puede ser tapa o esto puede ser tapado, y yo comparto, hay muchas cosas que son tapadas, hay muchas expresiones culturales que son tapadas. Cuando vemos bailar chamamé, por ejemplo, siempre termina con una puñalada, hay un prejuicio estético de quien diseña ese baile que supone que esa bella danza, esa cultura profunda de nuestro litoral siempre tiene que terminar en una bronca, y no es así. Va a haber la oportunidad que esa mirada siga, pero que haya otra, más edificante, más profunda de las expresiones de la cultura popular. Entonces, vivir en pluralidad tiene grandes beneficios y es un profundo desafío. La incertidumbre que genera el grupo monopólico es pensar que saliendo de este diseño paternalista, condicionado, restrictivo, es un salto al vacío. No es ningún salto al vacío, es vivir en pluralidad. La señal TN está encabezando la de la grilla de las informativas, junto con el resto. No como cuando decidía el dueño de TN, que también era el dueño del cable, que a muchas no las permitía difundirse en su plataforma, a otras las mandaba a otro lugar del dial, decidía que Encuentros entrase, pero después de un trabajo muy serio y de mucho tiempo de estar produciéndose sin tener pantalla, decidía que Canal 7 vaya al 15, lejos de los abiertos, y esta ley lo que establece es que se agrupen por género, y para que haya, precisamente, para que en el zapping el ciudadano pueda encontrar pluralidad y diversidad. O como operadores de cable que por venganzas políticas no tenían señales determinadas de un grupo o de otro. Eso también existió. Pero porque esto no está mirando al operador de cable, está mirando al ciudadano. Aquí hay para que ante la ley somos todos iguales. Hay un derecho del ciudadano, correcto, ante la ley somos todos iguales. Entonces, hay que cuestionar este diseño monopólico. Lo que pasa es que es el único que conocemos porque no hemos vivido en otro. Está bien. Entonces, esa falsedad en la construcción de la noticia genera incertidumbre. Digamos, salir del imperio del monopolio da certezas a aquellos que tienen posiciones dominantes, saben que van a perder los privilegios. Y genera incertidumbre en aquellos ciudadanos que jamás vivimos en pluralidad. Entonces se produce esa tensión. Por eso las informaciones falsas. Pero no se están ajustando a derecho. No pueden decir que la ley está suspendida cuando hay un fallo de la Corte y que está absolutamente Y por último, aplicable. llevarle tranquilidad a la gente, que creo que todos van a tener la oportunidad de ver lo que quieren y escuchar lo que quieren, y no tiene por qué ser, como dicen otros, o la palabra oficial,
o la palabra del otro. Me parece que esto es igualdad para todos. Pluralidad, diversidad. Pero, como decía Sarmiento, las ideas no se matan. Las ideas no se matan, pero se expresan con mucha fortaleza. Lo que pasa es que el discurso único que genera la posición dominante solo es posible cuando es único. Cuando hay alguien que contraargumente, ya empiezan a resquebrajarse esas premisas, y por eso lo combaten, no quieren vivir en pluralidad. Bueno, nosotros sí, está TN, está América 24, está Canal 26, está Crónica, está C5 y está CN23, en todas las plataformas, y uno al ladito del otro, como está el 2, el 9, el 11, el 13 y el 7, los abiertos, todos agrupados. Y como está el Canal Encuentro, después estarán los infantiles, después de Encuentro estarán los deportivos y después los infantiles, también todos agrupados, y iniciando. Como inicia TN los informativos, inicia Paca a Paca los infantiles, inicia Telesur los de política internacional, inicia el canal del Inca los de las películas. Mariotto, gracias por la visita. Bien, a ustedes, por favor. Aquí en la televisión pública, Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual.